Mi nombre es Aura Estefanía López Cristóbal, estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán del programa de Derecho de quinto semestre. A continuación haré una breve explicación de todo lo relacionado al proceso de deslinde y amojonamiento, donde nos dice que el proceso o demanda civil del deslinde o amojonamiento consiste en la separación que se ha fijado los límites del predio respecto a los vecinos. Partes legitimadas para demandar el deslinde y el amojonamiento. Cuando exista discusión respecto a los linderos de un terreno o propiedad, los afectados o interesados pueden recurrir a un juez para que mediante sentencia fije los linderos que correspondan. Y las partes legitimadas las encontramos en el artículo 400 del Código General del Proceso, donde nos hablan de 5. Primero, el propietario pleno, el nudo propietario. Tercero, el usufructuario. Cuarto, el comunero. Quinto, el poseedor material, siempre que tenga más de un año de posesión. Como podemos observar, no solo el poseedor del dominio puede demandar el deslinde de una propiedad. ¿En qué consiste el deslinde y el amojonamiento? Nos dice que las propiedades deben estar claramente identificadas y separadas de las demás, para tener claridad dónde empieza y dónde termina la propiedad de cada individuo. Y cuando no está claro, se requiere hacer el deslinde respectivo. Bueno, la fijación de los linderos implica la marcación de estos para identificarlos física o materialmente, que se conoce como amojonamiento, que es colocar o determinar las señales que marcan los linderos. Y para ello pueden servir rocas, vías, edificios, cerros, corrientes de agua, árboles y muchos más. Una de las siguientes preguntas es: ¿a quién se debe demandar cuando se pretende el deslinde? Se debe demandar a los dueños de los predios colindantes con quien se discute el lindero, como lo señala el inciso segundo del artículo 400 del Código General del Proceso, donde nos dice que la demanda deberá dirigirse contra todos los titulares de derechos reales principales sobre los inmuebles objeto de deslinde, que aparezcan inscritos en los respectivos certificados del registrador de instrumentos públicos. Bueno, ya que si el vecino de enfrente corrió la cerca o la tapia unos metros, es a él a quien se debe demandar. Requisitos de la demanda del deslindamiento. El artículo 401 del Código General del Proceso señala que el demandante debe expresar en la demanda los linderos que reclama con los predios circundantes, que habrá de ser objeto de demarcación. La demanda debe ser acompañada de los siguientes. Primero, el título del derecho invocado y sendos certificados del registrador de instrumentos públicos sobre la situación jurídica de todos los inmuebles entre los cuales deba hacerse el deslinde, que se extenderá a un periodo de 10 años si fuere posible. Segundo, cuando fuere el caso, la prueba siquiera sumaria sobre la posesión material que ejerce el demandante. En este caso, podrá solicitarse que el deslinde se practique con base a los títulos del colindante. Bueno, tercero, un dictamen pericial en el que se determine la línea divisoria, el cual se someterá a contradicción en la forma establecida en el artículo 228. Sin el cumplimiento de esos requisitos, la demanda será inadmitida. Traslado de la demanda y excepciones previas. Se debe dar traslado a la demanda a los demandados para que estos puedan presentar las excepciones pertinentes
conforme al artículo 403 del Código General del Proceso, donde nos dice: de la demanda se correrá traslado al demandado por 3 días. Los hechos que constituyen excepciones previas, la cosa juzgada y la transacción solo podrán alegarse como fundamento de recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. O sea, como se puede observar, este es un proceso con características propias. Diligencia del deslinde. Se debe hacer conforme a lo señalado en el artículo 403 del Código General del Proceso, que contempla el siguiente procedimiento. Primero, traslado el personal al lugar en el que debe efectuarse. El juez recibirá las declaraciones de los testigos que las partes presenten o que de oficio decreten. Examinará los títulos para verificar los linderos que en ellos aparezcan y oirá al perito o a los peritos para señalar la línea divisoria. Como segundo, tenemos que practicar las pruebas. Si el juez encuentra que los terrenos no son colindantes, declarará que por medio del auto improcedente el deslinde. En caso contrario, señalará a los linderos y hará colocar mojones en los sitios en los que fuere necesario para demarcar ostentosamente la línea divisoria, o sea, para que se note más. Como tercero, tenemos que el juez podrá o dejará a las partes en posesión de los respectivos terrenos con arreglo a la línea fijada. Pronunciará allí mismo la sentencia declarando el firme el deslinde y ordenando cancelar la inscripción de la demanda y protocolizar el expediente en una notaría del lugar. Hecha la protocolización, el notario expedirá a las partes copia del acta de la diligencia para su inscripción en el competente registro. Como cuarto, tenemos que las oposiciones en la entrega formuladas por terceros se tramitará en forma dispuesta al artículo 309, donde nos dice que las partes involucradas en el proceso deberán presentarse en el lugar, en la fecha y en la hora señalada, y tendrán que llegar los títulos respectivos para efecto de constatar los linderos reclamados. Bueno, oposición al deslinde y amojonamiento. Bueno, debido a que la finalidad del proceso del deslinde y amojonamiento es fijar o trazar los límites de propiedades contiguas que pertenecen a distintos propietarios, y quien demanda señala los linderos y las zonas limítrofes de los inmuebles por donde se supone que deben ser demarcados. Los propietarios colindantes pueden oponerse a dichos linderos. Por estos, ir en contra de ellos tienen respecto a sus inmuebles. Pero quien pretenda oponerse al deslinde solicitado debe hacerlo en la misma diligencia del deslindamiento, conforme a lo señala el artículo 404 del Código General del Proceso, donde nos dice que se contempla lo siguiente. Primero, dentro de los 10 días siguientes, el opositor deberá formalizar la oposición mediante demanda, en la cual podrá alegar los derechos que consideren tener en la zona discutida y solicitar el reconocimiento y pago de mejoras puestas en él. Segundo, vencido el término señalado sin que se hubiere presentado la demanda, el juez declarará desierta la oposición y ordenará las medidas indicadas en el numeral tercero del precedente artículo.
y ejecutariado el auto que así lo ordene. Podrá a los colindantes en posesión del sector que le corresponda según el deslinde cuando no lo tuviere, sin que esta diligencia pueda admitirse nueva oposición salvo la de terceros, contemplada en el numeral cuarto del artículo precedente. Tercero, presentada el tiempo la demanda, de ella se correrá traslado al demandado por 10 días con notificación por estado y en adelante se seguirá el trámite del proceso verbal. Bueno, si como consecuencia pues del deslinde el colindante pierde pues mejoras realizadas en ciertos lugares del inmueble porque deben pasar a otro. Este se encontrará en todo su derecho de oponerse a la entrega y dicha oposición puede realizarse hasta que le pague el valor de las mejores conforme lo vemos en el artículo 405 pues, del Código General del Proceso. Muchas gracias.